Muy bien, César, ya estamos grabando. Te dejo el micrófono a vos. Ok, buenas noches compañeros y compañeras que están recibiendo esta jornada de formación. Es la última ya para que ya pasen a ser militantes del movimiento y vamos a tocar un tema que es de bastante interés en la universidad. No sé si varios de aquí pues, han escuchado lo que es el nombre de GANE, entonces lo voy a tratar de explicar mediante un documento que están viendo en la pantalla, donde pues tratamos de explicar lo que es la historia, desde dónde surge y por qué y por qué surge también y para qué lo necesitamos como el brazo político de todas las organizaciones estudiantiles que están en la universidad a nivel nacional. En todos los centros regionales prácticamente hay una representación de GANE en LUNA porque vamos a participar en un proceso de elecciones. Entonces no sé si le puedes dar más para bajito, Lema, para poder leer. Por ejemplo, ese documento que están viendo es un documento que se está trabajando aún y se está presentando aquí en el MAR, porque el MAR fue uno de los movimientos que fue insignias para que se pudiera crear lo que es esta gran Alianza Nacional Estudiantil, que ya se les voy a explicar, porque de repente a veces como estudiantes, cuando somos nuevos, desconocemos directamente cómo funcionan todas estas estructuras organizativas en la universidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la universidad nosotros sabemos que existen movimientos independientes, como este movimiento al que nosotros estábamos, el MAR. Existe también colectivos políticos, ¿verdad? Yo participo en un colectivo político también que se llama Democracia de la Calle, que es una organización de estudiantes que intentan escribir o de plantear discusiones políticas. También estamos en uno con Alemán, que se llama Colectivo Caracol también, que solo son chicos y que estamos tratando de crear propuestas para la universidad y tratar de hacer incidencia directamente ahí mismo en la universidad. Entonces, esas son las estructuras más o menos que se manejan en la universidad: asociaciones de carrera, asociaciones de facultad, movimientos independientes, movimientos de carrera, y todos estos convergen en plataformas como una que es la del MEU, ¿verdad? Que es una plataforma que aglutina asociaciones de carrera, movimientos, etcétera. Entonces, no sé si le das un poquito más para abajo. ¿Sí? Esta prácticamente es la historia de GANE, que la Gran Alianza Nacional Estudiantil, dice, nace a partir de crear una necesidad y de fomentar la participación activa y representativa de los estudiantes en la UNA. Directamente lo que está ya esto en GANE, yo no estuve directamente en un proceso que tengo que explicárselo, es más o menos lo que explicó Alemán en las otras formaciones anteriores de cómo nace el movimiento estudiantil universitario, que el movimiento estudiantil universitario nace en una coyuntura donde se plantea que nosotros como estudiantes debemos de tener representación en el gobierno y en el cogobierno estudiantil. Entonces fue cuando la crisis estudiantil del 2017-2018, donde el MEU llevó un anteproyecto de ley al Congreso de la República, que es el decreto 75-2017, que mediante ese decreto pues dio la apertura porque nosotros tuviéramos un reglamento electoral estudiantil para elegir a nuestros representantes de asociaciones de carrera en el gobierno estudiantil, que son la federación, planillas, y en el cogobierno, que es donde estamos con la estructura organizativa de la universidad, que son de la gente que está participando en los grados de concejales, que es un concejal por cada unidad académica. Un compañero alemán aquí está participando para ser concejal por la Facultad de Humanidades y Artes. Él directamente se va a estar coordinando con las autoridades universitarias para plantear los proyectos que nosotros en este momento estamos construyendo en GANE, porque aún no los hemos terminado y es bastante importante que ahorita que entren al movimiento, pues también se integren a organizar sus carreras y se integren al trabajo político para que puedan hacer sus propuestas y se lleven a cabo ya cuando seamos gobierno en la universidad. Más que todo, en ese sentido nace GANE, ya que había una necesidad por participar en elecciones y la Universidad dio el pitazo para hacer en elecciones. Entonces lo que se planteó en un momento, en la misma sede del MAR, se planteó la necesidad de crear un brazo político universitario parecido a un partido político. Es cuando aparece este nombre de GANE, Gran Alianza Nacional Estudiantil, porque se buscaba que esta alianza iba a ser de asociaciones, movimientos independientes, centros regionales y frentes. Actualmente dentro de GANE están convergiendo frentes, asociaciones de carrera, y están convergiendo movimientos también, el mismo MEO, que es un movimiento histórico en la universidad, y el Frente de Reforma Universitaria, FRU, que fueron los primeros que propusieron cuestiones como la autonomía
y otras cuestiones políticas también que son muy interesantes, que son historias directamente de ellos. Entonces, en ese momento, en esa coyuntura, pues varios compañeros y compañeras nos dimos a la idea de reunirnos y plantear una idea de partido político a nivel nacional, universitario. Entonces, delegamos equipos de trabajo en ese momento, que el MEU estaba pasando una crisis que no nos estábamos reuniendo directamente porque es cuando sucede como un descalabro político, se podría decir, o una fisura dentro del movimiento estudiantil en la universidad. Y cuando me refiero a movimiento estudiantil, me refiero a todas las organizaciones que están ahí. Por ejemplo, estaba una gente de la MACRE, que fue la gente que construyó este reglamento electoral y que ahora también ellos propusieron su partido político universitario que se llama podés, más que todo la gente de la red. Y del otro lado, nosotros quedamos como la facción del movimiento estudiantil universitario, con el Frente de Reforma Universitario, con el centro de UNATEC Danlí y los demás centros regionales que controla el FRU, construimos GANE y lo inscribimos para participar en elecciones directamente. Nosotros siempre promulgamos la unidad desde un principio y hasta cierto punto nosotros le planteamos la necesidad a la gente de la red y a la gente de Poder, porque también se entiende que es un espacio de izquierda, ¿verdad? O al menos así se denomina, que convergiéramos todos dentro de una misma organización, pues como para hacerle la avalancha a los cachurecos, que siempre ha sido un problema de la izquierda directamente, recientemente aquí en Honduras, que debido a todas esas fisuras y debido a toda esa diversidad ideológica, de repente pues no podemos contratar un proyecto político de todos y todas, pues que nos sintamos involucrados como espacios progresistas de izquierda dentro de la universidad, y eso también entra dentro del taller que nos va a dar el compañero André, el ego universitario, porque empezamos a ver que varias gente tiene posturas políticas que se contraponen de repente con las que proponíamos nosotros, y entonces es cuando se dan esas fisuras de organizaciones estudiantiles en la universidad, y es cuando nace la red también, que es como una paralela del movimiento estudiantil, y ellos crean su brazo político también, que es podés. Nosotros estamos dentro de GANE y es el que tiene mayor representación. Habemos casi 1000 personas inscritas dentro de GANE participando solamente en planilla. Representamos el 1% directamente de toda la población universitaria, solo con la gente que tenemos inscrita va directamente en ese momento en planillas. No sé si bajas un poco más, Alemán. Voy a tratar de ser un poquito, sí, un resumen para no aburrirlo. Por ejemplo, aquí se explican como situaciones acerca de qué es el logo de Ghana, que el círculo representa síntesis, nuestra sencillez y unidad democrática. En el centro pues está el logro de Ghana. Este nombre también se planteó directamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y en unas formaciones que nos dieron en la Fundación Friedrich Ebert, que nos estaban enseñando acerca de cómo hacer campañas de incidencia política, y ese nombre pues nos pareció muy de acorde y tiene bastante marketing porque se llama Gane, o ganas tú, gano yo, y es Gran Alianza Nacional Estudiantil. Está bien pensado directamente, con un color verde también, porque nosotros entendimos en ese momento que de repente si queremos colocar nosotros nuestras posturas de izquierda dentro de la universidad, de repente lo teníamos que hacer de una manera light, no como la manera que se hacía en los 80, ¿verdad? Que nos pintábamos de rojo y negro. De repente eso nos restaría como bastante credibilidad en la universidad, más para ese sector de universitario, ¿verdad? Que es la gente un poco más conservadora que dice, no, que con las tomas no arreglan nada, o con ese tipo de posturas no hacen nada. Pues entonces nosotros repensamos esa idea política y lo planteamos en un color así verde, un poco algo más amigable, y lo queremos hacer académico para que los estudiantes cuando entren a GANE se den cuenta que estamos construyendo propuestas académicas, propuestas sociales, y, y propuestas serias, puede ser ese espacio de reivindicación estudiantil que va a estar a la vanguardia. No sé si le da un poco más para abajo. Ese es el logo, esa es la misión, que la misión que la que tiene Gana directamente, que somos estudiantes con conciencia social, buscamos la democratización participativa de los espacios de poder lunar, que busca reivindicar la lucha para legitimar la representación y participación estudiantil para una academia al servicio del pueblo, porque directamente este proyecto así se pensó, y es lo importante de las elecciones, aunque de repente haya varios sectores dentro de la universidad que la satanicen, pero yo soy de las personas, ¿verdad?, que creo en la democracia y creo que las urnas también son una forma de revolución, ¿verdad? Que es paralela directamente a la presión social o a la protesta callejera o de repente a la lucha armada, ¿verdad? Que se promulga bastante en varios espacios de izquierda que son revolucionarios, pero en el momento nosotros entendemos
como la mayoría de la gente es conservadora, que de repente aquí, pues, si se plantea un tipo de propuesta y se escucha un poco radical, pues te tachan y no te la van a permitir. Entonces nosotros entendimos esta situación de poder participar en las elecciones de la universidad para poder hacer que la universidad sí esté al servicio del pueblo, para poder presentar, ¿verdad? Porque mediante GANE nosotros podemos presentar, no queremos que se haga pago de matrícula, no queremos hacer una prueba de actitud académica, queremos colocar ahora centros de simulación temprana para las madres solteras que están en la universidad, que tienen que llevar a los niños a un aula de clases, por ejemplo, colocar un autobús universitario, ¿verdad? Que pase por las rutas y sea gratuito. Todo ese tipo de propuestas se van a trabajar directamente de GANE y es la única manera que nosotros como estudiantes que tienen conciencia social, pues podemos llevar todas estas propuestas al Consejo Universitario como tal, siendo poder proyectos bien estructurados y bien definidos para que la universidad verdaderamente sí sea al servicio del pueblo. Qué bonito va a ser cuando ya no paguemos matrícula y eliminemos los pagos de reposición, cuando coloquemos autobuses universitarios y le creemos las facilidades a los jóvenes para que puedan seguir estudiando, pues, y que directamente no solamente sea un 1% de jóvenes que estudien en la universidad, sino que la universidad se traslade para los pueblos originarios, para que la universidad se traslade a otros lugares remotos, para que la gente tenga un acceso a la educación digno y público. No sé si le das más para abajo, Alemán. La visión falta explicar, César. Ok, mira, la visión es ser una estructura estudiantil legítima que colectivamente plantee soluciones a las demandas de las realidades estudiantiles mediante la adquisición democrática de los espacios de toma de decisiones en beneficio de la comunidad universitaria. Como se los planteaba, GANE es un espacio tan grande que convergen distintas ramas de la ciencia de la universidad. Por ejemplo, hay estudiantes de derecho, hay estudiantes de sociales, hay estudiantes de medicina, hay estudiantes de las distintas ramas de las distintas ramas que se estudian en la universidad. Entonces, todos planteamos propuestas en una razón social y logramos hacer un consenso y plantear, por decirlo así, cosas geniales para la universidad, como las cuestiones que yo le mencioné anteriormente, ¿verdad? Que son algunas de las propuestas que se están trabajando a lo interno de GANE para poder democratizar un poco la universidad y también hacer cambios curriculares, hacer una ley de participación estudiantil. Mediante GANE también se puede presentar ante proyectos de ley para que eh, reducir lo que es o derogar lo que es la cuestión del empleo por hora, que es algo que nos atañe a nosotros como jóvenes, ¿verdad? Y nosotros teniendo la oportunidad de participar en elecciones en ese momento y de poder, y ser poder también, porque lo que nosotros digamos, esto se va a hacer todo este tipo de cambios. Prácticamente Alemán lo resumía que este proyecto es lo más visionario y lo pueden buscar en los registros históricos que hay de los movimientos estudiantiles en la UNA. Ha sido lo más ambicioso y la organización más grande que ha existido en la historia de la universidad. 17 años teníamos sin elecciones y ahora mediante GANE pues vamos a participar en un proceso de elecciones. Sí, posiblemente lo ganaremos. Abajo le voy a presentar exactamente en qué centros regionales nos encontramos, en qué carreras, y ustedes van a poder hacerse como una idea de lo grande que estamos. De repente ustedes nos miran bastante eh, figuras de nosotros ahí en Facebook o en cuestiones porque estamos haciendo los trabajos. Todos estos meses nos estamos reuniendo. Ahorita vamos a reunirnos en la tercera Asamblea Nacional para seguir planteando temas del proyecto político que estamos construyendo y lo estamos haciendo así, pues abajo, porque de repente a la gente no le interesa en este momento la contienda electoral, pero viene una contienda electoral de país y a nosotros lo que nos atañe como estudiantes pues es ganarle a la universidad a los cachurecos, porque si no participamos y no, y no vamos a votar ese día de las elecciones, pues prácticamente le vamos a entregar, nosotros como revolucionarios le vamos a entregar la universidad a Juan Orlando, ¿verdad? Y yo personalmente sí me sentiría mal que en mi casa, que es la UNA, en el lugar donde todos convergemos, vengan los cachurecos y me quiten el poder, pues sería hasta contraproducente y sería absurdo. No estaríamos haciendo nuestra labor como sujetos políticos dentro de la U. Puedes avanzar más para abajito. Gracias, mi amor. Estos objetivos prácticamente yo los había sintetizado en este momento, que fue casi todo lo que le había planteado, que dice rearticular todos los sectores estudiantiles de manera que exista una representación legítima dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Esto quiere decir que de repente aquí hay compañeros que están por ejemplo, el compañero alemán está estudiando en la carrera de música
si él quiere tomar decisiones dentro de su carrera, dentro de su facultad, pues tenemos que apoyarlo, los compañeros de música, de humanidades de arte, votar por el compañero para que nosotros tengamos esa representación legítima en todas las unidades académicas, en todas las carreras y hasta en el Congreso estudiantil. En los objetivos aquí habla más o menos de la filosofía política que tenemos nosotros. De repente tenemos en este momento, construimos un tribunal de ética política que es el que va a regir la conducta política de todos los chicos, chicas, espacios que estén representados dentro de GANA. Entonces la filosofía es muy genial, no es nada que ver con la típica organización vertical que tienen los espacios de derecha. Esto es un poco más, bueno, es democrático porque casi todas las decisiones se toman en consenso y si no estamos de acuerdo todos en algo, pues nos vamos al método de votación, ¿verdad? Por mayoría. Entonces eso quiere decir que la mayoría de cosas que estamos haciendo pues están avaladas por todos los espacios de la universidad de izquierda. Entonces, esos son los objetivos directamente, ¿verdad? Que dice impulsar procesos que nos conduzcan a una universidad igualitaria, fundamentada en la libertad, justicia, equidad, igualdad, respetando los libres pensamientos que nacen en la academia. En esa parte, por eso les decía que Gane es bien interesante porque en Gane se plantean movimientos independientes, hasta compañeros que son anarquistas, están espacios feministas directamente involucrados de Gane, no como espacios como tal, pero sí sujetas que participan en espacios feministas, chicos que participan en espacios comunistas, chicos que participan hasta en partidos políticos que nosotros ya rompimos esa situación, se podría decir, dentro de los espacios estudiantiles que antes era bien satanizado el hecho de participar en la contienda política electoral del país cuando se está participando directamente en los procesos universitarios. Nosotros entendemos que tampoco se van a utilizar todas estas estructuras, ¿verdad? Como para figurar políticamente, pero también es un derecho constitucional que tienen las personas de participar, siempre y cuando no entorpezcan las cuestiones académicas, porque yo sí, en esa parte, yo sí lo dejo claro que estoy bastante en contra de que una persona directamente quiera ser presidente de la universidad y también esté lanzando como diputado a las cuestiones del país, ¿verdad? Yo siento que si vamos a entregar nuestra parte de vida política universitaria, pues son esos 4 años que vamos a estar en la universidad y esos 4 años se los vamos a dedicar única y exclusivamente a la U. Ya después, si salimos de la universidad y tenemos un buen perfil político y queremos participar, pues yo no le veo ningún otro problema, ¿verdad? Pero ya son cuestiones personales que yo las planteo, ¿verdad? Aunque hay unos espacios no lo promulguen, pero yo sí lo veo así. No sé si bajas más por todos los objetivos. Ah, ese más que todo, ese es un mapa donde les dice dónde tenemos representación de GANE. No sé si le das un poquito más para abajo. Ahí vamos a hacerle una lista. Sí, estamos en una TEC Danlí, en una Curla, en una Curoc, una Valle de Sula. Estamos en una TEC Aguán. Y estamos obviamente en Ciudad Universitaria. Nos encontramos en 6 centros universitarios a nivel nacional: Danlí, Ceiba, Colón, Copán, Cortés y Tegucigalpa. En los únicos centros que no entramos es en el de Comayagua, pero tenemos unos acercamientos ahí con unos chicos que están haciendo que tienen la planilla también a Federación, que se le da ahí, y queremos ver la manera de cómo se integran a GANE, porque en este momento, por la pandemia, quedaron varias planillas como a medias, hay que hacer subsanaciones y nosotros como tenemos una estructura demasiado monstruosa, sí tenemos gente como para que si una persona ya no puede continuar, ¿verdad? Porque de repente no va a seguir en esta universidad, pero tenemos a otras personas ahí que están interesadas en trabajar y ojalá que también ustedes se interesen también. Si ustedes se fijan que dice que Gane hay un total de 113 planillas inscritas a nivel nacional en UNA. Gane tiene presencia en 65, que representan el 58% de la población global en la universidad. Prácticamente con toda esa representación que nosotros tenemos ahí, estaríamos ganando las elecciones directamente este año, que se dan, si es que se dan, ¿verdad? Por la cuestión del COVID prácticamente tendríamos la ganada. Si se ven las estadísticas, somos el 58% contra el S42, que dentro de ese 42% está la gente de PODES, está la gente de la FUR, está la gente de los cachurecos y los otros espacios estudiantiles que no están dentro de GANE. Nosotros somos más grandes que todos ellos juntos todavía, pero queremos trabajar todavía más y por eso el proyecto se llamaba de Alianza y quisimos unir hasta cierto punto a todos esos espacios, pero por diferencias políticas no se incluyeron, pero hasta el momento yo digo que sí, sí vamos bien y vamos a poder tomar el poder en la universidad y por eso hay que impulsar bastante más el proyecto político y crear más propuestas para tener algo más detallado este año. Dale más.
Ahí sale también en la cantidad de mujeres respecto a hombres. Hay 576 mujeres inscritas en las planillas de GANE que representan el 59% y hay 399 hombres inscritos, ¿verdad? Eso quiere decir acerca de la participación política que tienen las mujeres dentro de los espacios estudiantiles. Veo que es mayor todavía de la que tienen los chicos, pues las chicas últimamente sí han trabajado política y activamente y se están organizando en todos estos espacios feministas, en escuelas de formación, entonces están incidiendo mucho en los movimientos estudiantiles y en los distintos movimientos sociales que están participando. Esto es un dato curioso, una estadística curiosa que pasa dentro de GANA y que hay que ponerle bastante atención también. No sé si le das más para abajito. Bueno, esas son unas estadísticas acerca de las facultades. No sé si le das un poco más para abajo a la estructura para terminar, más o menos más para abajo. Esas son todas las facultades con los estudiantes que hay en cada una. Y ahí nos dicen que en todas las carreras donde tenemos planilla inscrita. Ese documento no es oficial, ¿verdad? Porque faltan hacerle varios actualizaciones, pero es un documento muy interesante. Esa estructura, a los nombres tienen que cambiarle secretaría, más o menos esa es una estructura que se está trabajando a lo interno de GANE, porque así queremos que funcione. Por ejemplo, el máximo órgano tomador de decisiones es la Asamblea de GANE. Se entiende que en la Asamblea de GANE convergen todas las organizaciones estudiantiles, asociaciones, movimientos independientes, etcétera. Tenemos un tribunal de honor, ¿verdad? Que ahora es una comisión de ética que rige la conducta política todo, y todos los estudiantes universitarios que están en planillas y que están afuera también. Es como un mecanismo de control de nosotros para después no decir, puta, este más se dio vuelta o este man es traidor, pues para eso se está creado directamente. Hay una coordinación general que esta únicamente se hace para dinamizar lo que es la estructura orgánica del espacio, es donde van a caer todos los informes que tengan todas las secretarías. Por ejemplo, abajo hay una secretaría de vinculación y academia, ¿verdad? Porque se me olvidó pasar que este proyecto de GANE es un proyecto académico y social. Quiere decir que nosotros vamos a hacer propuestas académicas en la universidad, como por ejemplo hacer cambios curriculares a una carrera, alguna asociación, y también tenemos una proyección social porque tenemos ese brazo social y ese nexo directo con los organismos sociales para poder presentar propuestas de ley y trabajar en conjunto, ¿verdad? Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que llamen a una Asamblea Nacional Constituyente en el país y llamen al sector estudiantil organizado y nosotros si queremos participar en una Asamblea Nacional Constituyente, pues tenemos que tener el poder dentro de la universidad y nos van a invitar y nosotros vamos a ser parte de la construcción de una nueva constitución de la República en Honduras, ¿verdad? Siendo estudiantes, pero para eso tenemos que ir paso a paso y ganar todos estos escaños de poder, que es lo que nos corresponde. Por ejemplo, esta coordinación de vinculación social, que es una Secretaría de Vinculación Social, ¿verdad? Que tiene una Secretaría de la Mujer, una Secretaría de Género y tiene una Secretaría de Etnias y de Pueblos Originarios por ese enfoque social que nosotros tenemos, ¿verdad? También tiene una Secretaría de Finanzas, una Secretaría de Logística, una Secretaría de Coordinación Política o de Formación Política, que directamente esto es lo más importante dentro de GANE para mí, porque de esta Secretaría es donde va a salir las personas formadas académicamente, es la gente que va a manejar el proyecto el proyecto estudiantil que estamos elaborando. Por ejemplo, ya cuando recibamos toda la formación aquí a la compañera Grecia o Kevin o a María José Mineros, le vamos a decir, "Va, ese es el proyecto político de GANI y ellos lo van a manejar, todo el mundo lo tiene que manejar en la universidad y lo que queremos replicar mediante esa escuela de formación política es que tengamos una sola línea y proyectos a mediano y a largo plazo en la universidad. Por ejemplo, el presupuesto de la República, el presupuesto general de la universidad es del 6%, nosotros ahí queremos cambiarlo por el 10%, pero es parte de propuestas políticas que nosotros tenemos que plantear ante el seno de la Junta Directiva Universitaria y para eso también es importante que estemos en, en el poder y hay una coordinación de comunicación, hay que la gente que maneja pues todas las redes sociales, el logo, etcétera, y esa coordinación de campaña es una coordinación que está creada de momento porque como vamos a elecciones, pues ocupamos un equipo de campaña que esté dirigiendo lo que son todas las cuestiones de discursos y esto. Hasta aquí voy a terminar con esto de Gane, yo para no aburrirla, ¿verdad? Porque a veces se aburre uno, los jóvenes, no nos gusta estar chispeando mucho y creo que me extendí un poco. Entonces, más que todo y en síntesis, esto es la Gran Alianza Nacional Estudiantil, para que lo entiendan y si les preguntan, es el brazo político de las organizaciones estudiantiles en la universidad, es el brazo político del movimiento estudiantil universitario, es el brazo político del Frente Reforma Universitario, de todos los centros regionales. Es en Gane donde nosotros vamos a plantear
todas nuestras propuestas políticas y académicas y las vamos a llevar a cabo. Y para terminar, pues los invitaría a que se sumen a todos los trabajos de sus carreras. Vamos a entrar en este momento en sus sanaciones para invitarlos, que si quieren entrar en planillas perfectamente, si no, pues entran directamente con los movimientos independientes, con sus asociaciones, y empiezan a trabajar y a generar propuestas para que las puedan incluir en el proyecto político académico que estamos construyendo en este momento y que seguramente vamos a tomar el poder en la universidad después de 17 años. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Si tienen una duda, me pueden preguntar. Muy bien, muchísimas gracias, César. Bien sintética esta presentación del documento oficial de GANE. Si tienen alguna pregunta para evacuársela con César ahorita mismo, pues es el momento en lo que busco la presentación de André. Muy bien, no hay ninguna duda. Listo. Bien, vean. Ahorita vamos a pasar al taller de introducción del ego del estudiante en los estudiantes universitarios y las estudiantes universitarias, impartido por nuestro compañero André Gómez. André es estudiante de la carrera de Educación Física. Ha sido de los miembros fundadores del MEU, es miembro fundador del MAR y este taller él nos lo solicitó muy especialmente poder impartirlo en este momento. Tenía la oportunidad de hacerlo en estos procesos de formación y se le dio la oportunidad, la asamblea votó en favor de darle el espacio y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, André, ya estoy compartiendo tu presentación en la pantalla. Correcto. Adelante. Se mira, sí se mira. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este taller lo vine pensando desde hace muchos años, a raíz de todas las organizaciones que fui partícipe y logré concluir la dilatación que hay sobre lo que es el ego. No sé si alguno o alguna de las personas que están presentes tiene alguna idea de lo que es el ego. Si puedes pasar a la siguiente diapo. O sea, no sé, me gustaría escuchar dentro de los participantes qué concepto tienen del ego. Bueno, yo creo que el ego, Andrés, sí, más o menos un concepto vago que pueda dar. El ego se podría decir es como ese sentimiento de uno creerse como superior a los demás y decir que nuestras posturas pues son las correctas y no aceptar que cometemos errores. Me imagino yo que de repente eso también es parte del ego de una persona. No sé si estoy bien. Correcto, eso es parte de lo que viene el concepto. Más adelante lo vamos a ir viendo. O sea, es una idea, o sea, es un concepto donde te puedes argumentar en él. No sé si alguna otra persona tiene otro concepto de lo que es el ego. Es como una valoración excesiva de uno mismo que se cree superior a otros y sí, así que se cree superior a otros, pues los hace de menos y cosas así. Correcto, ese es uno de los términos más, por así decirlo, sintéticos dentro de lo que puede describir el ego. O sea, el ego no es negativo. Este taller nace a raíz de el ego y sus sentimientos, porque el ego no es malo según cómo nosotros o nosotras lo podamos aplicar. Entonces, desde ese concepto, yo analicé a raíz de todas las problemáticas internas dentro de los movimientos que yo he pertenecido o pertenezco, lo que es este tema nunca se quiere hablar. ¿Por qué? Porque dentro del mismo ego de nosotros y nosotras, esto choca, así que no nos permite
hacernos una autocrítica constructiva acerca de ello. Cabe dentro del mismo ego, que lo vamos a ir explicando. Si puedes pasar la diapositiva, por favor. Muy bien, como le decía el compañero, es la valoración excesiva de uno mismo o una misma. El ego es el yo lleno de orgullo. No sé si al momento alguien tiene una duda con el ego, de su concepto. O sea, no es malo ni bueno, o sea, es cómo nosotros lo utilicemos, porque tener ego en ciertas ocasiones es bueno. Entonces, hay un artículo que les voy a compartir después que se llama El ego y las emociones, de Gonzalo Gallo González, para que entren más a profundo del ego. Este taller es solo una inducción, porque el taller que yo tengo elaborado es de más de 3 horas, con discusiones a profundidad. Bien, si podemos pasar de diapositiva. No sé si alguien ha experimentado ya, como preguntamos los conceptos del ego, si tienen alguna idea de los tipos de ego que hay. Bien mencionaba César uno. Bien, dice Elvin en el chat, ego colectivo. Bueno, yo podría decir, y esto es desde mi perspectiva, es algo muy propio mío, un ego sábelo todo, un ego que tiene que decirte todas las cosas como son, las cosas como deberían ser, o como yo las creo correctas, podría decir eso. Correcto. Cabe dentro de un ego con características de varios. Muy bien. Sigamos a la otra diapositiva para explicarles cuáles identifiqué yo dentro de los espacios. El ego presumido. Correcto. El ego rajásico cabe dentro de una terminología científica, pero bien a raíz, no les voy a explicar científicamente, les voy a explicar desde la teoría que les explicaba del ego mediante sentimientos, que es más fácil desglosarlo así que de manera científica. Bien. Está el ego presumido, el ego ambicioso, el envidioso, el interruptor, el manipulador, el orgulloso y el celoso. Si puedes pasar de diapositiva. Bien, desde la visión de sí mismo o de sí misma, alguien tiene una idea de qué es el ego presumido o presumida. Pueden ir levantando la mano si quieren participar o directamente abrir el micrófono, no hay problema. Alguna idea, no importa que sea errónea. Este taller es para corregir las ideas que tengan. O si alguna vez les ha pasado algo, o si alguien les ha dicho algo, o sea, si alguien les presume algo. Más que todo, el enfoque es hacia lo que es las organizaciones en la universidad. Sí, nada, a mí lo que me ha pasado más con esa vaina del ego presumido, de repente, a mí cuando empezaba aquí en esas cuestiones de las organizaciones estudiantiles, casi no me paraban bola las cosas que yo decía, pues, y eran varias gente que estaba anteriormente en los movimientos y de repente era porque minimizan, va, de repente el ego de las personas hace creer que las propuestas que ellos tienen o las posturas que ellos tienen son correctas y así más o menos yo creo que así se sentía. Me imagino que es hasta un tipo de violencia eso, no sé. Sí, bueno, acá las características de los egos suelen ser muy similares, la verdad. Eh, entonces, caben dentro de varias. Bien el caso que dice César,
puede pasar dentro de la organización, como vulgarmente nosotros decimos, ve, mira, ese man es nuevo, tiene jetear, ve, mira, esa chavala cree que sabe todo. Incluso a veces esa es una manera que se llega a excluir, es una manera en que el ego afecta a la organización, afecta al espacio, lo vuelve tóxico. Esos problemas se dan en todos los movimientos y no hay una manera adecuada para manejarlo. En dado caso, en lo que pasó en el movimiento estudiantil universitario, fueron choques de egos, pero como el movimiento en su tiempo no logró identificar los arraigos de ego, ellos hablaban de divisiones y ellos fueron mencionando grupos en el cual ellos ya crearon una ruptura. Lo que pasa dentro del espacio lo conlleva a algo muy, muy tóxico, la verdad. Y sí, como leí ahí en los chats de María José, que mencionaba que el que cree que es su mejor espacio, correcto, porque los espacios, el ego lo vuelve competitivo. El ego es competitivo, el ego quiere ser mejor que la otra persona. Entonces, si hay definiciones, quiere marcar un precedente, quiere hacerlo de una mejor manera. Entonces, todo es cuestión de la actitud en que uno lo desarrolle. Bien dice, como personas que siempre quieren tener la razón, correcto. Esa es una de las características. Si puedes pasar a la otra diapositiva, por favor. Bien, acá dice, siempre quiere tener la razón, se enoja ante todas las críticas que puedan hacerle, no puede asumir lo que es el fracaso, da constantemente consejos aunque no se lo pidan. O sea, suele pasar que están en una reunión, no, deberíamos hacer esto, no, hay que hacer esto, que es, en ese caso solo es para aumentar el ego aún más. Necesita poner en evidencia lo bueno que es en hacer algo. No sé si les ha pasado a algunos que están en su espacio o pueden estar en la vida cotidiana y venga alguien y les diga, mira que yo lo hice mejor, fíjate que yo lo puedo hacer mejor. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado esto o tienen una anécdota. Correcto, así como dice acá Kevin, en las clases se da mucho, se da bastante porque como recordemos, lo que es el ego es competitivo. No sé si alguien tiene una experiencia o ha pasado por eso o quiere opinar sobre lo que es el ego presumido. Correcto, en el trabajo, y en el trabajo creo que es más delicado, ya que a veces estás peleando un puesto y es bien delicadísimo. En la familia puede pasar siempre. No, mira que tu hermano, tu hermana, o sea, siempre está la comparativa. Entonces, en este caso vemos el ego que es comparativo también. Entonces, lo estamos infiriendo mediante sentimientos y eso da un arraigo de choque que suele ser bien tóxico en los espacios familiares, laborales. Como vemos, el ego está en el entorno de lo que es la sociedad, de los grupos. El ego lo vamos a ver en todo, pero no lo vemos de una manera detallada a discusión para llevarlo a fondo, porque el mismo ego no nos deja identificar, ya que a muchos de nosotros y nosotras no nos gusta corregir nuestros errores, o pensamos que estamos dentro de una sola razón, que eso es en lo que enfrasca el ego. Bien, si puedes pasar de diapositiva. Bien, acá tenemos lo que es el ego ambicioso. Como lo dicen todas sus palabras, ambicioso o ambiciosa, es el que busca arrasar con todo, en pocas palabras. Si puedes pasar de diapositiva. Bien, dice que siempre van a buscar sacar la ventaja en ganancia en todas las situaciones. Llegar a la meta es lo único que les importa y a su paso intentará llamar la atención lo máximo. No sé si se da el caso en sus espacios, que siempre hay una persona que siempre está sobre la jugada, siempre, aunque la situación sea mala, mira, yo tengo esta oferta, pues siempre tiene que salir ganando, nunca va a perder nada.
y llegar a la meta es lo único que importa. Sí, llegan a la meta sin importar qué. Bueno, en este caso les puedo poner un ejemplo de lo que es el compañerismo en las clases, que suele pasar que, yo le chequeé a aquel y yo saqué mejor nota. O sea, sin importar qué, sin importar las normas, sin importar sentimientos, sin importar el qué, para ellos eso es lo primordial. No sé si tienen experiencias con lo que es el ego ambicioso. Se suele dar también en el trabajo. Sí, ha sucedido, a mí me ha pasado que he visto esas personas que siempre están encima del yo todo o del todo mío y que no, eso me llamó bastante la atención que dijiste ahorita que decías que no importaba la situación fuera buena o mala, estaba sobre la jugada. Y sí, es aprovecharse a más no poder o querer lograr lo que sea a cualquier costo. Así, no se puede decir de otra manera más que lograr lo que sea a cualquier costo. Y, y no mantener una cabeza fría en las circunstancias que se están viviendo en el momento, sino que está viendo con otro interés. Correcto. Ese suele ser una característica. Sin importar el qué, esta persona siempre está buscando el beneficio. Lo podemos ver en la familia y en muchos espacios. Podemos identificarlo en muchos espacios, pero ya dándole un sentido dentro de lo que es las organizaciones, ya netamente estudiantiles, es bien complicado, porque siempre hay personas que quieren dar el todo por el todo, el sí por el sí, y se la quieren jugar mediante esta manera. Bien, si seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un ego muy delicado, que es el ego envidioso o envidiosa. Si puedes pasar a la siguiente. Bien, tenemos como concepto que odia los logros de los demás y las demás constantemente se comparan. Es una de las emociones más perversas. Correcto. No sé si alguien acá alguna vez ha sentido envidia de algo dentro de un espacio, esa idea no fue mía, o si alguien ha truncado sus ideales, sus ideas, su mentalidad mediante lo que es la envidia. Puede ser, no sé, a mí me ha pasado que, digamos, me ha tocado estar en asambleas que, que yo digo algo, opino en un punto de la asamblea, de la agenda, y, y se puede decir que fue un buen planteamiento o una buena observación la que hice y se me ha acercado otra persona, que es bien recurrente en esa persona, y me dice, sí, fíjate que lo que dijiste era lo que yo estaba pensando y que no sé qué, y que yo también lo quería decir, pero vos te me adelantaste. O una cuestión así bien rara de que como uno lo hizo antes, esta persona se siente mal o como que se molesta de que otra persona lo haga y, por así decirlo, destaque y no adjudicarse ese logro de haber hecho o haber dicho algo. Correcto. Sí, siempre está el por qué yo no pude pensar eso, y si yo no puedo, voy a criticar acá, voy a hacer este daño aquí, voy a hacer este daño allá, y dentro de los espacios suele pasar, así como dice María José, que hay personas en los espacios que suelen opacar y minimizar el trabajo de otros y otras. Entonces suele pasar que por jerarquía está una de las personas viejas, fundadoras, por poner un ejemplo, pero como a la persona no le pareció la idea que acaban de dar, es muy complicado. Yo con el tiempo que he pasado en espacios, logré identificar uno de los patrones que más se repite, que es como la idea no sale de una persona que es de mi agrado o no es de mi combo, como suelen decir, entonces no, hagamos que no. Entonces ya empiezan a trabajar la mentalidad del grupo con el que él conlleva o ella conlleva,
para dañar las ideas, dañar todo, o incluso empiezan a criticar hasta hacer sentir mal a la persona, llegan a hacer un tipo de acoso. O sea, vean qué interesante que de lo que es el ego lleguemos al acoso. Es bien profundo el tema y bien analítico. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, y tenemos uno de los egos que más se suele repetir, que es el ego interruptor. O sea, a veces inconscientemente nosotros lo podemos plantear mediante como ponerles, en las reuniones, en las asambleas, en las conferencias, nosotros no respetamos el uso de la palabra. No, espérate, solo es un momento, solo es un momento. Estamos cortando las ideas de los y las personas dentro de lo que es el espacio. Entonces, es bien complicado manejar esto. Uno lo puede hacer a veces inconscientemente. Yo a veces lo suelo hacer y después digo yo, ya empecé a ver mis fallas. No sé si alguien tiene una experiencia con el ego interruptor. Dice, se da bastante en hombres y mujeres. Correcto, así como menciona acá María José, se da bastante en los hombres hacia las mujeres. Si no sale la idea de un hombre, no es apoyada o no es tomada en cuenta. De hecho, eso llega a ser bien constante en los espacios, ya que no la ven con tanta fuerza o como una persona que no da tantas ideas y suele dar una idea a las cansadas, porque suele que en las reuniones hay muchas personas que no hablan, pero allá las cansadas, acá hay una idea, pero muy bien, dentro de lo que nosotros hablábamos de que como la idea no es de alguien que le envía grado, plan, la tumbo, como la idea no le gusta a mis amigos, pum, tumbo. Entonces, se da bastante en los espacios lo que es este tema. Es bien concurrente y bien complicado manejarlo, porque como les digo, como uno que es nuevo va a venir a poner en crítica o en cambio algo que ya está de alguien que lo consideran inamovible dentro del movimiento o dentro de los espacios. Entonces, es bien complicado lo que es este tema y por eso lo voy detallando así y les voy preguntando sobre sus anécdotas en los espacios. Si podemos pasar de diapositiva. Dice, el silencio es mala palabra para él o ella. No deja que los y las demás se expresen, buscando imponer siempre su propio punto de vista. Lo que da a entender acá es que no, tu idea es mala, fíjate que está mejor. Ya interrumpió la idea y lo que hablábamos de interrumpir a la hora de hablar y pedir la mano para ejercer la palabra, se suele interrumpir bastante y a veces podemos cortar ideas, que las ideas son fugaces. Bueno, si pasamos de diapositiva. El ego manipulador. No sé si, o manipulador, o en el caso pueden ser manipuladora para mujeres. Bien, no sé si alguien tiene una idea, un concepto de lo que es el ego manipulador, una característica, una experiencia. Bueno, hubo otra persona dentro del movimiento estudiantil que siempre decía que si las cosas no eran como su espacio las proponía, era mejor no hacerlas. Nunca lo dijo así directamente o abiertamente, pero era la intención que daba a entender, porque si venían, digamos, lo construíamos ahí en la asamblea, no podía decir, pero es que mira, esto ya está trabajado, esto ya está hecho y es mejor esto porque ya lo hicimos y mira, está bien presentado. Entonces, esto es lo que hay que poner a votación. Ya los que quieran votar por esta cochinada o por esta cosa tal por cual, que lo hagan, pero no van a tener éxito, no va a funcionar eso que ustedes están diciendo. Esto es mejor, esto es mejor. Entonces, buscaba
coaccionar a las asocias, coaccionar a los movimientos para lo que él traía propuesto o ella traía propuesta. Correcto. Esa suele ser una de las características que se suele dar en este ego. Bueno, aquí dicen alguien que trata de influir para sus propios planes, trabajan para sus propios beneficios. Correcto. El ego manipulador basa esa idea. Si puedes pasar de diapositiva para darles el concepto. Bien, el ego manipulador puede hacer, la persona puede hacer lo que sea para ser beneficiado o beneficiada de las situaciones, aunque eso implique mentir, engañar o pasar por encima de otros. Dentro de los espacios, como lo habías mencionado, es bien complicado, porque a veces se marcan las personas que tienen más habilidad o destreza para lo que es hablar. Entonces, leía por aquí que trabajan para su beneficio propio, correcto. No importa dañar, humillar, pelear, ¿no? Que vos estás en mal, o sea, para consumir las ideas propias, para que todo venga a beneficio de las personas. Entonces, este ego es uno de los más destructivos, porque bien lo mencionaba por acá el compañero, que, por ejemplo, están en una decisión y puede haber una injerencia de otros espacios. Bien me pasó a mí en una reunión de lo que fue el movimiento estudiantil, creo que fue una de las decisiones más importantes que se llegaron a tomar, que fue cuando la universidad estuvo tomada por varios meses, que llegó una decisión a asamblea en lo que era antes CP, que era Comisión Política, que era de decidir si nos sentábamos a hablar con Julieta Castellano o si nos sentábamos a hablar con Juan Orlando Hernández. Cierto sector, porque bueno, ahí que me acuerdo se dividían por cúpula, ¿va? Cierta cúpula votaba por bloques de 7 votos, y decía no, que ya tenemos trabajado un diálogo con Julieta. Bueno, si me escuchan. Ahorita sí. Quedaste en la parte de que llegaban a la votación entre Juan Orlando y Julieta. Ajá. Llegaban a la votación, entonces se daba la votación era importante, porque como saben, nosotros ocupábamos derogar del gobierno cierta ley que nos costó mucho tiempo y procesos legales llegar ahí. O sea, nos costó varios criminalizados, nos costó varias gente que se retiró, varias gente exiliada. O sea, fue un proceso muy doloroso para llegar a ese punto. Entonces, si lo analizamos de ese tiempo, viéndolo a un futuro, el diálogo, prediálogo, no benefició absolutamente en nada. En nada, 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 nada. Entonces, lo que salió de eso fueron 72 requerimientos fiscales, que me acuerden, que sí, fue bien heavy la cuestión y varias gente se retiró del movimiento, de hecho, después de eso. Entonces, fue una decisión bien complicada. ¿Qué pasó? Llegaron con no, que ya tenemos trabajado esto, que ya está esto. Entonces, llegaron de una manera tan manipuladora que varias personas que venían siendo representantes, que eran nuevos en el espacio, como muchos, dijeron, no, se ve muy bonito, no, que vámonos por esto y que vámonos por esto. Entonces fue una asamblea muy detenida porque las asambleas duraban horas, días y fue bien complicado ese tema. No sé si alguien tiene algo que aportar para lo que es este ego o alguna pregunta. Bien, si puedes pasar a la siguiente diapo. El ego orgulloso o orgullosa. Entonces, como les explicaba desde el inicio, el ego no es malo, es según el sentimiento y la actitud con que nosotros lo queramos aplicar. El ego orgulloso puede ser beneficioso en ciertas ocasiones donde uno está caído y el orgullo lo saca, por así decirlo. No sé si alguien tiene algún concepto
de lo que es el ego orgulloso. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, el ego orgulloso son las personas que no pueden asumir sus errores y siempre quieren tener la razón. O sea, dentro del ego orgulloso no cabe que te den una crítica, no cabe que te vengan a hablar de cambiar, tenés un sesgo. Dentro de lo que es el movimiento se dieron muchas personas con este tipo de ego y que por no querer tener una postura más amplia, según como las características que dentro del movimiento, entonces fue muy complicado. Creo que la mayoría de esas personas se retiraron, eh, se, se invisibilizaron un tiempo y como vieron que las posturas no eran adecuadas, no eran a su manera, entonces decidieron ir saliendo. Entonces es bien complicado lo que es este ego, porque es el que nos impide hacer el cambio, es el que nos cierra las puertas a decir, pucha, estoy haciendo esto mal, tengo que cambiar, tengo que autoanalizarme. Entonces es bien complicado lo que pasa con este ego. Bien, si podemos pasar al siguiente. El ego celoso o el ego celosa, por el caso de las mujeres. No sé si tienen una experiencia o una idea de lo que es el ego celoso. Que esto se suele dar bastante en lo que es en los espacios, ya que, como decía anteriormente el compañero alemán, que las ideas, él podía dar una idea, se la sesgaban, ya lo decía la compañera ahí, María José, que la mayoría de ideas, si no vienen de un hombre, no son apoyadas. Entonces, es acá donde viene el ego envidioso. Correcto. La envidia de ver el crecimiento de los y las demás. Entonces, suelen decir, no, que este movimiento no hace esto, no, que este movimiento es malo. Es posesivo con las personas, correcto. Dice que la envidia va a ser el crecimiento de los demás, correcto. Lo decíamos anteriormente, las características de los egos son similares. Hablábamos de querer ser el mejor espacio. Creo que una compañera lo mencionaba ahí. Entonces, ese ego, esa característica cabe acá, en el ego celoso, que se pone a competir. Creo que pasó bastante en la universidad, en lo que es el movimiento estudiantil. No, que yo aporto más al MEU, no, que yo lo reviví, no, que yo hice esto por esto. Creo que viene a crear una controversia bien amplia lo que es el ego celoso. Si podemos pasar de diapositiva. Correcto. Como decía la compañera Sara, el ego celoso quiere controlar a las personas y tomar decisiones por ellas. Dice, bien, piensan en los y las otras personas como si fueran posesiones suyas a las que deben controlar. Entonces, como aquí lo definen, se creen en posesión de la persona, como lo mencionaban anteriormente, quieren controlarla e influir en las decisiones. Bien hablábamos de las votaciones, que en el tema de las votaciones es bien delicado y que hay influencias. Y es bien importante manejar estos conceptos para saber qué es lo que decidimos y cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser la consecuencia. Es importante un planteamiento de un análisis de construcción acerca de las decisiones de uno. Creo que ya es un poco otro tema, pero es bien importante tener en mente qué puede estar mal y en qué va a beneficiar a la organización lo que es esta decisión y no dejarnos llevar por emociones, que es lo que pasa en este ego, que tienen el poder o la labia, como decimos, de controlar a las otras personas. Bien, si pasamos a la otra diapositiva. Bien, llegamos a los objetivos de lo que es la introducción del taller. No sé si alguien tiene una idea de por qué
del por qué y el para qué va a servir esta observación. Todas las observaciones que hemos venido haciendo. No, es que yo creo, André, que sirve más que todo porque vos lo planteas más que, pues vos tenés más experiencia, creo yo, que todos, porque vos estuviste en el movimiento estudiantil cuando su mayor auge, por decirlo así, en su mayor empuje. Entonces, me imagino que antes todo este tipo de conductas se daban. No sé si ahora se siguen dando, ¿verdad? Me imagino que sí, pero me imagino que ya es como un progreso. Yo creo que sirve como para ver los errores pues, que se cometen. Y ahora yo sí he visto que de repente, pues sí existen, ¿verdad? De repente esas disputas de poder, ¿verdad? Dentro de posiciones que puede tener un compañero o una compañera o un espacio, pero de repente ahora creo que no estamos tan tóxicos, fíjate, que sí se respeta un poco hasta cierto punto, ¿va? Pero eso es parte de la formación, casi todos aquí se están formando activamente y este tipo de actuaciones pues ya las están dejando como a un lado, que eso es bueno, ¿verdad? Pero también es malo porque yo sí creo que todos aquí debemos de criticar cualquier cosa que se esté trabajando, hasta el mismo proyecto de Gana, las mismas posturas del MEO. No es porque lo diga una u otra persona, sino que nosotros tenemos que pensar la realidad y proponerla, ¿verdad? Al final yo creo que esto es bueno porque así podemos identificar a su compañero y decirle, no, hombre, man, esto no es así, pero yo creo que estás siendo demasiado autoritario y o es demasiado ego el tuyo, el querer imponer tu postura sobre encima de los demás. Yo creo que hay que trabajarla colectivamente, ¿verdad? Como espacios de izquierda al final. Incorrecto. Como dice el compañero César, parte de lo que es la memoria histórica. Y bien, mencionaste algo bien interesante, que es lo que es el movimiento en la actualidad. Fíjate que yo he analizado muy bien estos últimos años las acciones del movimiento desde que volvió a resurgir hasta el día de hoy. El movimiento se desenfocó en muchas luchas para centrarse en una sola, que dejó atrás muchas cosas. Creo que la colectividad murió. ¿Por qué digo que murió? Porque nosotros nos cerramos en un tiempo a decir, no, no nos vamos a sentar a hablar si no quitan estos 72 requerimientos, si no solucionan este proceso, si no nos dan la solución acá, ¡pum! Empezamos a dividir las luchas. Lo que pasa es que dividimos las luchas en ciertos espacios y ciertos espacios se retiraron, que estos espacios lo hacían tóxicos. En aquel tiempo sí se respetaba bastante, por eso había más que todos los choques, porque había más representación legítima en aquel tiempo. El ego que chocó ahí fue el de la envidia, ya que, por ejemplo, en cierta carrera, por así decirlo, educación física, sí se llevó a cabo lo que es una lectura, porque en mi caso yo te puedo hablar de lo que yo hacía. Yo creaba panoramas, los llevaba a mi asamblea de mi carrera y les decía, puede pasar esto y esto. ¿Qué creen que nosotros decidamos si pasa esta postura? ¡Pum! Eso es lo que en realidad hace un líder. Un líder da lecturas. Y en aquel tiempo yo tenía bien arraigado, bien identificado a saber dar una lectura, que con las experiencias fui aprendiendo, personas que me enseñaron, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Que empezaban a criticarse o a cuestionarse la legitimidad de las personas, de que las decisiones no estaban bien establecidas, de que ocupaban las pruebas, donde empezaban los papelitos con los votos, empezamos a grabar. Mi carrera trabajó bien fuerte en lo que fue este proceso. Mi carrera, bueno, en mi caso, sí, personas de mi facultad, de la carrera, presidentes, interinos, o el representante que tenía no llegaba, yo venía y les hablaba. Fíjate que está esta decisión, no sé si quieren que votemos en bloque, no sé qué piensan. Entonces ya venían ellos, no, lo que vota es educación física. Entonces desde ahí yo adquirí, o sea, un proceso de confianza, pero como decís vos, la crítica es bien necesaria, porque qué tal que yo les estuviera vendiendo tango, iban a votar solo porque sí, solo porque educación física votaba eso. Entonces, es bien importante la formación. Acá, como dice la compañera Sara, de igual manera que es bueno aprender, conocer todos los tipos de personas, que esto nos hace ver en qué podemos mejorar dentro y para la universidad, correcto. Si podemos compararlo en organizaciones, como está planteado,
pues, la vida cotidiana. Y referente a lo que es mejorar, creo que ese es el objetivo claro. O sea, lo voy combinando con un poco de la historia de lo que fue el movimiento a raíz de toda la problemática que se viene analizando, porque el análisis que yo realicé en un comienzo es sobre el movimiento estudiantil, pero por diferencias que surgieron en ese momento, de formaciones, de lo que fue la escuelita rebelde, todo esto se separó. Y es bien importante introducir que en aquel tiempo, si vos decías en el movimiento, no, ocupamos una formación, la escuelita rebelde, aún se hacía, pero como entró en controversia esos temas de la escuelita, que había cumplido su objetivo, que ya no nos servía, ¡pum!, nos equivocamos. Y creo que los errores fueron personales, ya que no trabajaba, las personas no trabajaron una persona que fuera después de ellas. Y es bien pillado y bien heavy, porque llega un punto donde vos tenés que decidir, César, y compañeras y compañeros, de o dedico mi tiempo a la lucha o sigo en mi carrera, porque va a llegar un tiempo que eso le va a chocar. Es bien complicado y siempre se suele dar. Entonces, después de perder tantos periodos, empiezan los problemas familiares, los problemas exteriores, los problemas económicos, los problemas laborales, y a raíz de todo esto, se empiezan a dar controversias. Entonces es donde uno ya le frena un poco o le pasa algo. Entonces es bien complicado, el tema abarca mucho, por eso yo les decía al inicio, este es solo una introducción, ya que el taller como tal se hace de una manera presencial porque se recogen insumos en los cuales uno puede trabajar, por eso solo es una introducción. Correcto, los relevos generacionales son demasiado importantes y el objetivo de la organización o el movimiento como tal quiere alargar varios años, porque, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que yo molestaba a los compas de avanzada porque les preguntaba cuáles eran sus objetivos y yo jodía, que ellos me decían, no, organizar las carreras. Y ya una vez las carreras estaban organizadas, les digo yo, ¿cuáles eran sus objetivos? Y me seguían diciendo, no, que los objetivos son esos. Entonces ya van a desaparecer, les decía yo. Entonces, esa solo es una pequeña observación. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, motivar, crear retos, resolución de conflictos, críticas constructivas. No sé si alguien a raíz de lo que va... sí, F por avanzada. No sé si alguien... Y de hecho, déjame comentarte, Josué, que en la comisión que yo trabajaba, que es de logística, avanzada trabajó bastante y dejó bastante legado dentro de lo que es esa comisión. Y para recalcarles un poco de memoria histórica, esa comisión fue un pulmón dentro del movimiento, ya que a raíz de esa comisión se mantenían todas las actividades del movimiento. No sé si les han comentado, o las vivieron o las vieron, que eran las pintadas de manta, la autogestión en la alimentación en la universidad, la autogestión para transporte, XY motivo, y se llevó una caja de dinero bastante grande. Me acuerdo que hubo un tiempo que el movimiento llegó a manejar como 100,000 lempiras. Entonces, fue bien importante el paso de ellos como organización. Y estuvo Yasser como tal, incluido en lo que fue la escuelita rebelde. Creo que Hansi llegó a mi carrera a ayudarnos por ahí. Correcto, Kenny siempre estuvo en las pintadas, estuvo Keren también. Hubieron varios rostros, entonces son problemas dentro de los movimientos que pueden llegar a desaparecerlos y quedar en la memoria y recuento histórico. Bien, como seguíamos en el tema, motivar, crear retos, resolución de conflictos, críticas constructivas. No sé si alguien, a raíz de lo que se creó hoy, una discusión, una controversia, en lo que es una introducción del taller, se siente motivado, si tiene algún reto,
si propone una resolución de conflictos en su espacio, si tiene críticas constructivas. Bien, voy a tomar la palabra. Pues a mí me gustó bastante este taller. Estuvo muy, muy interesante porque son bastantes reflexiones las que se pueden llegar. Yo tuve un par. Sí me di cuenta a cierto punto con qué egos me enfrenté cuando empezaba a integrarme al MEU, empezaba a asumir todos estos espacios, que sí había hasta cierto punto con la junta directiva de mi carrera, había un paternalismo bien raro que me decían, es que mira, vos venís entrando, vos no sabes lo que hemos peleado, no sabes lo que ha costado todo esto, y yo no sé por qué andas metido ahí si vos sos un primer ingreso, me decían. Y yo, y bueno, ¿y qué tiene? Eh, Me choqué con varias personas así que de un tapazo me esquivaban lo que yo decía, porque me decían, ¿y vos qué sabes? ¿Vos cuánto tiempo llevas acá? Nadie ni te conoce, yo no sé por qué estás diciendo cosas así. O, o también llegar a reflexionar en qué momento yo me comportaba así con otros compas, de tirármelas ahí, de que, eh, muy, muy interesante este taller que, que tuvimos aquí en este momento. Y me pongo a pensar que esto solamente es la introducción. No me imagino lo mucho que se aprovecharía teniendo ya completo el taller, recibirlo completo, y espero que en algún momento podamos implementarlo, tener un espacio así bonito, hacer inscripciones y poder llevarlo a cabo, porque sí, eh, da espacio a muchas cosas y me gustó la dinámica, André, que se comparaba con bastantes cuestiones así del movimiento estudiantil en esos momentos en donde todos estos vicios organizativos, todos estos vicios también entre organizaciones estudiantiles, asociaciones de carrera, dan de resultado este taller y me llamó muchísimo la atención la dinámica y la alegoría que hacías con todo esto. Bien, ¿alguien más tiene un concepto o una idea, algo que quiera aportar? Bien, aquí dice la compañera que pudo reconocer problemas propios. Correcto, como yo les mencionaba, a raíz de que yo estaba creando lo que es el taller, identifiqué varios vicios míos y dije, pucha, la estoy cagando aquí, qué pedo conmigo. Entonces ya me fui yo a mi resolución de conflictos conmigo mismo, a hacerme críticas constructivas. Entonces, es bien complicado enfrentarnos, porque tenemos el ego del orgullo ahí, a decir, no, hablar en tercera persona, no, André está fallando en esto, André tiene que cambiar en esto. Entonces, es bien complicado. Bien, les voy a dar un pequeño concepto de lo que es en la motivación, porque lo tenemos como objetivo. ¿Por qué está como objetivo? Bien, cuando alguien realiza el mismo trabajo sin ningún tipo de reconocimiento o motivación, eh, suele pasar eso, que no se da lo que es un reconocimiento, no hay motivación, o sea, la persona está haciendo un buen trabajo, un excelente papel, aporta bastante, no tiene tantos vicios, o sea, porque no hay persona perfecta. Entonces sí entiende lo que con la idea, con lo que el movimiento, la organización fue fundada. Bien decía que para obtener un equipo sano es saber reconocer y motivar a la organización cuando la ocasión lo requiera. Eso se va a convertir en algo indispensable. No va a ser siempre. O sea, hay que identificar en qué momento yo voy y digo, César, lo estás haciendo excelente, Edwin, seguí así, aunque sea una palabra, porque acá no nos vamos a llevar un diploma en oro, en estos espacios no nos vamos a llevar que un reconocimiento, pum, toc. Entonces, es bien, es bien importante estos pasos. Y bien, tenemos que, para lo que es crear retos, va conjunto, va bien ligado a lo que es la motivación. Entonces, creo que es hora de que descubran su potencial de dar todo en lo que podamos dar
O sea, dar siempre lo mejor, siempre y cuando igual se vaya con la motivación adecuada, porque crear los retos tiene que ver cómo uno fomente o motive las ideas. Bien lo decía la compañera que la mayoría de ideas en el espacio que menciona tenían que venir de un hombre, o sea, no miremos de dónde. Y las ideas no son de quien las piensa, son de quien las ejerce. Entonces, por ende, se debe tener una buena motivación. Bien, lo que vamos a la resolución de conflictos. Todas las personas que forman parte del equipo, bien pueden sufrir conflictos, discrepancias entre los miembros. Y hay que tener en cuenta que se tiene que llegar a una manera de fomentar un trato justo para que todo sea sano, para que todo sea claro. Porque si no damos lo que es una resolución transparente, se van a ver ligados en problemas de organización. Creo que en su tiempo en el MEU hubo tribunales de honor y hubieron un montón de vainas ahí, que fue bien heavy, espacio tóxico por un rato. Entonces, hay que tener mucha diplomacia para contribuir en la consolidación, de los conflictos, porque lo que es el movimiento no lo debe fomentar. Bueno, fíjate que yo te puedo comentar que en lo personal, en la carrera no había tanta gente. Y yo estaba cubriendo en varias comisiones. Y en CP te quitaban el teléfono. Bueno, a mí nunca me lo quitaron. Solo cuando pagaban, nada más. Entonces, fue por seguridad. Porque habían personas que grababan, se filtraba información. Entonces, en aquel tiempo era bien heavy todo ese proceso. Y lo que son las críticas constructivas, que siempre se necesita más de una opinión externa, porque a veces si estamos dentro de la organización nos secamos a las amistades, si hay problema personal, ¿no? Que ella o él tiene la razón, que este problema o esta decisión debe ser así. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta las opiniones externas para reaccionar de una manera adecuada. Y siempre estar abiertos a lo que es el cambio y que las reflexiones sirvan para contribuir, como bien lo dice, crítica constructiva, o sea, no solo para destruir. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Bien, como objetivos más profundos, tenemos lo siguiente. Todos y todas formamos parte de un todo. Algo bien filosófico que leí por un ladito. Y que permitir respiro dentro de la organización. O sea, yo no voy a ir a señalar y decir, no, María, Elvin, X y Y persona no está activa, no, expulsémonos. Porque no sabemos cuál es la situación de la persona. O sea, tendríamos que evaluar qué tan abierta es la persona para nosotros llegar a ella. Incluso, a veces no solo puede ser en la vida de un movimiento, a esta persona la puede estar afectando la vida personal, en sus clases puede ir mal, y no está de mal que dentro de un movimiento se dé la mano, porque se supone que es literalmente una familia, un apoyo, porque de esa manera lo veo yo, un apoyo. O sea, ya puede pasar un mal momento, un compa, una compa, entonces la organización está para eso. Siempre se tiene que dar ese espacio. Comprender y aceptar los errores cometidos, que creo que es uno de los más difíciles. El comprender que estamos en el error.
y aceptarlo. O sea, porque muchas de las personas puede que sea muy público, que lo señalen, que estás en el error, que venga una persona y quizás de una manera no adecuada le dice, no, que vos estás equivocado, bla, y lo exponga y la haga sentir mal. Entonces ahí mirábamos cómo el ego chocaba con lo que es el acoso, el daño psicológico. Bien, tenemos como lo siguiente, colectivizar pensamientos e ideales de una manera adecuada. Bien, no sé si recuerdan que dentro del movimiento eh, se llevaron temas de lo que era feminismo y que llegaban unas chicas, esto es bien interesante, o sea, llegaban unas chicas y decían, no, que el feminismo lo otro. Entonces venían compas por jodas y les decían, no, que yo no sé qué es. Correcto, creo que se quedó de impartir talleres para solucionar esa falencia y no fue una manera adecuada porque, por ejemplo, yo no voy a venir y decir el mar, no, el mar tiene que tener esta idea de lo que es este taller porque yo quiero que la tengan, ¿no? El taller se va construyendo poco a poco con experiencias y conceptos claves que puedo identificar. Puede que se me escapen muchos, puede que otra persona de por acá lo pueda realizar de una mejor manera. Entonces, hay una manera adecuada. Todo es cuestión de actitud. Entonces, lo que yo les dije fue lo siguiente, yo no entré en tema de discusión. Les dije, den el taller con las personas que estén y construyamos un concepto de lo que es feminismo. Porque a mí no puede venir una persona y decirme, André, esto es feminismo, defendelo, sin que yo esté de acuerdo, porque yo puedo ser amplio. Como el movimiento es muy amplio, el concepto del feminismo dentro del mar puede cambiar. Entonces, ¿por qué, ¿por qué hablamos del cambio? Porque, fijudo, le abarcan un poquito más de tema, o sea, que no sea malo, y es un concepto que como yo estuve en la construcción del concepto, yo lo voy a defender, porque yo no puedo defender otro concepto que yo no sé. Entonces, es bien importante colectivizar los pensamientos de una manera adecuada. Cómo llegar a la gente sin ofender para evitar lo que son los egos. Eh, realizar discusiones de temas de una manera no tóxica dentro de la organización, que creo que es bien complicado hasta el día de hoy que una organización no choquen problemas anteriores, no puedan pasar de página, no puedan dejar atrás los problemas que ya pasaron y tengan que revivirlos, porque es una manera de un ego interruptor que dilata los procesos. No, que vos hiciste aquello, que vos te vendiste acá, que vos hiciste mal esto. Entonces, crean esos espacios de tensión. Es importante realizarlo de motivar, crear retos, dar la resolución de conflictos, la resolución de conflictos y críticas constructivas para avanzar en lo que es este punto, que no haya un espacio tóxico y que las heridas o daños que se hubiesen podido dar anteriormente queden saldadas y muy curadas dentro de lo que es la organización. Y otra muy importante, ustedes pueden ser parte de algo muchos años, pero nunca los integraron, nunca les dieron la motivación, en este caso lo tenemos como objetivo, nunca les fomentaron algo, entonces es bien complicado. Pueden ser parte de la organización, pero no sentirse parte de la organización. Y creo que eso es muy importante. Muchas personas se van de los movimientos porque no se sienten parte de la organización, porque suelen tener cúpulas, porque suelen cerrarse, te suelen cerrar las puertas en la cara, no, vos no sabés, vos sos nuevo, no, que zafate, que busca otro espacio. Entonces, las éticas de los movimientos son bien importantes. Creo que es importante saber a dónde nos metemos, para dónde vamos y qué queremos, y definirlo como movimiento. Y si el movimiento no lo tiene, pues proponerlo, porque es importante todo eso, porque son preguntas fundamentales dentro de lo que es el ser y el pensar. Y no sé si alguien tiene un aporte para lo que es estos puntos, un agregado.
César, de ahí, que quiero hablar ahí, que quiere hablar ahí de los puntos. Pero, ¿cómo, Andrés? Eh, creo que yo mencioné un punto donde estábamos eh, dentro de una construcción. Entonces, yo propuse, o sea, usted estuvo presente en ese, que yo recuerda, yo propuse de que construyéramos algo en conjunto. O sea, no sé qué piensa usted respecto de lo que es el punto de colectivizar los pensamientos y darles de una manera adecuada. O sea, ¿cómo analiza usted eh, lo de construir punto por punto dentro de lo que es un espacio? Porque si, por ejemplo, vengo yo y le digo, César, usted tiene que defender el color verde porque es verde. Sí, no, es que me imagino que eso ya va con, por ejemplo, la idea colectiva de estar en un espacio, ¿verdad? Es como que estar en el mar. Y de repente si nosotros trabajamos algo en conjunto, ¿verdad? Y algo en conjunto es que cada uno traigamos una idea y construyamos algo. Entonces, obviamente, todos vamos a defender ese algo porque es algo que se construyó. De repente, me imagino yo que es normal que en todos los espacios hayan personas que a veces como que influyan un poco más, ¿verdad? Por todas estas cuestiones que, como mencionas, del ego, porque de repente una persona puede tener una buena facilidad de hablar y presentar algo, y otra persona de repente es un poco más callada, ¿verdad? Pero es muy inteligente para diseñar o organizar o hacer otro tipo de actividades que son normales de todos estos espacios. Y por eso es que se acoplan y nosotros tenemos que colectivizar todo eso, me imagino yo, todos esos conocimientos que tenemos para un beneficio colectivo. Correcto. Bien, te hago esta pregunta para retroalimentar todo y caer en el punto central, que es dentro de las organizaciones hay demasiados problemas porque no están colectivizados los pensamientos e ideales, porque una persona te puede dar una cara de lo que es una lucha y otra te puede dar otro concepto. Bien, es importante porque los movimientos, por ejemplo, el movimiento, si vos no lo fundás, vos no vas a ingerir dentro de lo que es los ideales. Ok, en base dado lo que es el movimiento, lo que es el mar, sí te da esa opción. O sea, es para que observen las dinámicas dentro de los movimientos. El mar sí te lo da. El mar tiene una reunión anual, la reunión nacional, donde vos puedes llevar a discusión tus puntos dentro de lo que es los estatutos e ideales del movimiento y a raíz de esas reuniones se pueden dar colectivizar. El problema que se identifica dentro del mar, de las personas que son militantes o que están por militar, tienen que ir comprendiendo porque son etapas, es el colectivizar. O sea, no nos cerremos porque César no entienda qué feminismo, me voy a salir. No, porque César no quiera cambiar, no, hay que aprender a respetar las ideas. Si alguna persona está mal, debe de aprenderlo, a saber qué es el ego y a tener los objetivos, motivarse, crear, resolucionar sus conflictos, las críticas constructivas. Generalmente nosotros y nosotras cambiamos a raíz de los choques. Pum, me pasa algo malo, pum, cambio. O damos de jeta con la misma para siempre y estamos así, 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 hasta que ya es tiempo de cambiar. Entonces, es bien importante ser bien accesible y ser partícipe de la creación, porque, por ejemplo, yo te vengo a tirar todo el taller, todo lo que yo he recolectado, y vos no te vas a sentir partícipe porque no estás teniendo la oportunidad de construir. Más que todo, el objetivo del taller ha sido crear insumos desde la colectividad, ya, sea, ya sean de una u otra organización. Por eso pedí lo que es la introducción para fomentarlo, porque si esto agarra fuerza, puede ser un proyecto piloto para dar cambios a futuras generaciones de problemas que han pasado y pasado y pasado. Entonces, bueno, si puedes pasar a la siguiente diapositiva.
bien que en todo aquí les dejo un concepto que realicé hace un tiempo. El pueblo pierde el miedo a la muerte cuando cuesta demasiado vivir. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y nos quitaron el miedo a decir basta. Entonces, fomentarles siempre que se sigan formando, que se sigan autocriticando, que eso les va a servir mucho. Y el ego no es malo, lo malo es cómo nosotros lo queramos aplicar. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún avance, no sé si me di a entender bien, si tienen un aporte o si quieren aportar a lo que es a terminar la construcción del taller o alguna idea que tengan, pues bienvenida. Gracias. Bien, cipotas y cipotes, el micrófono es de ustedes si quieren hacer alguna observación. Bueno, si no va a comentar nadie, en primer lugar quiero agradecer a César y a André por estos 2 talleres tan magníficos, tan bien explicados, y a los compas, a las compas por haber estado, por haber escuchado a nuestros 2 expositores de esta tarde-noche y por haber llegado hasta el final en estos talleres. A César, gracias por la información tan sintética que tenés del proyecto de GANE, que ya es información de un año prácticamente, información de trabajo de un año, e incluso desde antes de que se venían peleando esas elecciones. Y a André por este taller de reflexiones, porque han sido bastantes reflexiones las que nos han llegado para todo esto. Espero que los hipotes que están acá les haya servido, les haya gustado estos 2 talleres, y darles gracias por habernos acompañado en las formaciones que pudieron estar. El año que viene vamos a tener más formaciones, como les comentaba al principio de todo esto, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo nos encontremos, y siempre van a ser abiertas, no nada de que tienen que anotarse, nada de que tienen que pagar algo, no. Es para quien quiera estar con nosotros, convivir un momento sano, un momento bonito, y tenga sobre todo el interés por aprender. Siempre vamos a ser nosotros mismos, los militantes del movimiento amplio revolucionario hondureño, quienes vamos a estar impartiendo estas formaciones. Y esta información que tenemos nosotros nos la pueden pedir. No, como les decía anteriormente, no es algo exclusivo, no es algo que tienen que pagar por ello, o que tienen que pertenecer a la organización para obtener la información. Nada de eso. Esto es algo que hacemos por querer enseñarles, compartir con ustedes y aportar un poquito más a nuestro psique, a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Entonces, nuevamente, César, André, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieren dar unas palabras de cierre. No, que la verdad que es un placer haber podido compartir un rato. Somos 2 horas de formación, que de repente las formaciones son muy buenas. Yo todavía me acuerdo el año pasado cuando era postulante en el mar, y ahora ya estoy dentro del espacio y después empezamos a construir cosas con todos los compitas ahí en la universidad, y algo nos sirve el espacio. Pues sinceramente ahí han caído varios sujetos y sujetas que están haciendo y generando cambios en la universidad de una manera trascendental, y la verdad que yo estoy orgulloso de estar aquí, y los invito a que inviten más compañeros para que nos sigamos formando y tratemos de construir un espacio muy bonito dentro de la universidad donde salgan propuestas bien interesantes. Muchas gracias. Listo, gracias, César. Bien, José, ahí te mandé lo que es por WhatsApp, el enlace del documento. No sé si se los puedes compartir a las personas por si les interesa la lectura del ego y sus emociones.
un bien. artículo bien redactado que leí por ahí, bien psicológico. Y más Muy que bien. todo, agradecerles el espacio e invitarles a seguirse formando, porque eso va a ser importante. La educación es el cambio. Muy bien. Muchísimas gracias, cipotes. Quedamos despedidos para este taller y les deseo éxitos en sus exámenes finales.